Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, por aquí su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Estamos nueva vez con ustedes, con la Biblia en la mano, otra vez con un tema nuevo. Hoy hablamos de Dios promete un hijo a Abraham. Vamos a leer el capítulo 15 de Génesis, pero primero vamos a hacer como siempre ese pequeño repaso de lo que ya habíamos leído anteriormente. Recordemos que en el capítulo 14 se trató del secuestro de Lot y de su familia, así como de todo lo de Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos cómo después del fiasco que pasó Abraham en Egipto, vemos que él recuperó nueva vez su fe, porque él salir con 318 personas a tener una guerra con 5 reyes que tenían unos ejércitos grandísimos, bueno, pues había que tener mucha fe. Y ahí nos damos cuenta que él volvió a restaurarse y a estar a ese nivel al cual Dios lo había llamado para cumplir esa misión que él tenía que cumplir en la tierra de Canaán. Después vemos que cuando él llega, se le aparece Melquisedec, a quien él le entrega los diezmos de todo el botín, pero él no coge nada para él, sino que le da lo que le tenía que dar a los jóvenes que participaron con él, pero él no coge nada. ¿Por qué razón? Bueno, porque fácilmente si él hubiese agarrado eso, como ya dije anteriormente, eran posesiones, joyas, riquezas que ya estaban en manos de los dioses. Y Abraham, las personas que le vamos a servir a Dios, tenemos que ser personas de una sola pieza. No podemos estar mezclados con cosas ni cosas de este mundo. Debemos de creer en Dios y que Él tiene ese poder para darnos lo que Él cree que nosotros podemos necesitar. Y Abraham tenía que mostrar que el poder de Dios en su vida y su ejemplo, como él ministraba a todos sus esclavos y sus criados, bueno, pues tenía que dar un ejemplo de que todo lo que él podía, de la manera que él podía subsistir, era de la manera como Dios se lo podía proveer. Y Dios le proveyó tantas riquezas. Y si él hubiese cogido riquezas ajenas, de otras personas, bueno, pues iban a decir, bueno, él es rico, pero fue porque se quedó con el botín de la guerra aquella y por eso se ha hecho de dinero. No, Abraham no cogió nada de eso. Él esperó que el Señor, de acuerdo a su voluntad, lo bendijera como él lo bendijo, como él dijo que lo iba a bendecir, que por cada camino que fuera, él iba a bendecir e iba a ser bendecido. Entonces, por donde iba cogiendo Abraham, iba encontrando gracia y Dios lo iba bendiciendo, tanto física como espiritualmente. Vemos algo más que Melquisedec le dio pan y vino. Sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo en el capítulo 6 de Juan. Y también sabemos que el vino representa la sangre de Cristo. Entonces, lo que yo he entendido cuando dice, el que no bebe mi sangre y come mi carne, no puede tener vida eterna. Entonces, es obvio que después que Abraham vino de la victoria y que entregó los diezmos, él recibió una bendición. ¿Y cuál fue la bendición que recibió? Él en ese momento recibió una bendición espiritual, porque este pan y este vino es un simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, las escrituras, más entendimiento, más ciencia de ese misterio del plan de la redención y más espíritu de oración, porque recordemos, mis hermanos, que cuando tenemos ese espíritu de oración, entramos más en comunión con nuestro Creador. Entonces, obvio que estas bendiciones que Él le llevó fue a través de la fe que Abraham tuvo en Dios Todopoderoso, porque sepamos que Gedeón también fueron con 300 hombres que ganó toda una guerra y tuvo la victoria, pero fue porque él también creyó. Es cierto que él le pidió varias pruebas al Señor, allá en el capítulo 6, 7, 8, 9, ¿no? de Jueces, pero él obtuvo la victoria porque al final él creyó en Dios y Dios le dio la victoria como él lo prometió. Pues eso mismo hizo con Abraham. Y con Abraham, en este simbolismo de este pan y este vino, bueno, pues lo fortaleció en la fe y lo fortaleció en el entendimiento del plan de la redención para su vida y para la vida de sus descendientes.
Entonces, entendiendo todo esto, empecemos con el capítulo 15. Dice, Dios promete a Abraham un hijo. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Después de cuáles cosas fue que Dios le habló aquí? Bueno, después que él fue a través de la fe y libertó a Lot y que fue bendecido con el pan y el vino y el dio los diezmos. Después de esas cosas, entonces el Señor viene físicamente y habla con él o en sueño, pero él vino en visión y le habló a Abraham diciéndole que su galardón iba a ser sobremanera grande. Dice, sobremanera grande. Entonces dice, y respondió Abraham al Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo que será el que te heredará. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y la puedes contar. Y le dijo así será tu descendencia. Entonces vemos aquí que ya el Señor vuelve y le hace una nueva, le da una nueva esperanza como se la dio en el capítulo 12, cuando le dijo en el capítulo 13, cuando le dijo que si podía contar el polvo de la tierra, que así, si era que lograba contarlo, que iba a ser así su descendencia. Y también dijo que mirara la arena del mar, que también si la podía contar. Bueno, pues que así iba a ser su descendencia. Entonces dice aquí, y luego vino la palabra de Jehová y dijo, no te heredará ¿no? Entonces si lo llevó fuera, mira ahora los cielos y cuenta estas estrellas, si la puedes contar, así será tu descendencia. Y si creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar estas tierras. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y le dijo, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Entonces vemos aquí que lo primero que el Señor hace después que él termina la guerra con Kedorlaomer, que el Señor le da la victoria, es que el Señor se le aparece en sueño y le da la promesa nueva vez, es decir, le ratifica la promesa de que le va a dar un hijo y que va a ser un hijo que va a salir de sus entrañas. No este chico que él pensaba que iba a ser uno de sus siervos, que iba a ser el que iba a quedar como hijo de él. Entonces vemos también que Abraham quería tener una prueba. Dame una prueba como Gedeón, dame una prueba de que en verdad tú estás conmigo. Abraham le dice, ¿cómo me daré cuenta que yo voy a heredar todas estas tierras? Porque humanamente y físicamente, él mirándolo todo, él decía, pero ¿y cómo va a ser que esto va a pasar? Para él era algo imposible. Entonces él está pidiendo una prueba al Dios Todopoderoso. Entonces al Señor aquí le dice que le traiga unas series de animales y que los sacrificara y que esperara, ¿no verdad?, en la caída de la tarde. Entonces dice que lo puso uno frente al otro, cada mitad, pero no partió las aves. Entonces dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham lo ahuyentaba. Ustedes saben que las aves de rapiña son las águilas y son los cuervos. Entonces, cuando ven que hay cuerpos muertos por el olor de la sangre, ellos huelen dónde están estos cuerpos. Pero recordemos que estos cuerpos eran en ofrenda a Dios. Por lo tanto, estos animales no lo podían tocar. Abraham entra en un sopor, en un sueño, dice, mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, cuando él veía que iban
llegando estos animales, él lo ahuyentaba, pero lo iba ahuyentando, pero iba como cayendo en este sopor, ¿no? ¿Verdad? Este sueño. Entonces ahí dice que Jehová se le apareció en visión. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierras ajenas y serán esclavos allí y será oprimida 400 años. El Señor le estaba dando una profecía de tiempo que se iba a cumplir más adelante, pero el Señor se lo estaba advirtiendo a Abraham para que él pudiera creer en que lo que Dios le había prometido iba a pasar. Ya él había visto que Dios le había prometido cosas y él ya la había visto, como por ejemplo cómo salió de Egipto, de ese gran problema en el cual él se metió, después cómo fue a libertar a Lot de un problema grandísimo con mucha gente, pero sin embargo él lo venció a todos. Entonces su fe estaba más fuerte, más restaurada, creía más, tenía mucho más fe y más esperanza en Dios. Entonces, al él buscar estos animales, ponerlo en esa posición, en ofrenda al Señor, él entra en visión, tiene un sopor, entra en visión. Entonces el Señor en esa visión le explica, le dice lo que va a pasar, es decir, lo que él quería saber, la pregunta que él le preguntó, Señor, ¿cómo sabré que voy a heredar esto? Entonces aquí el Señor le está explicando. Dice, estarán allí 400 años, dice, y serán oprimidos, ¿no, verdad? Esa era la descendencia de Abraham, dice, más también a la nación la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Él está hablando de lo que van a ser su descendencia, pero es que él todavía ni ha visto ese hijo que el Señor le está ofreciendo, ¿no? Que le ha prometido. Entonces el Señor le está diciendo para que él crea lo que va a pasar con la descendencia de este hijo que él va a tener que todavía no ha tenido. Entonces con eso el Señor le estaba diciendo que lo creyera 100% seguro porque eso iba a pasar. Entonces por eso el Señor le está diciendo, no le está dando la respuesta rápidamente del hijo, solamente le dice que le va a dar ese hijo, pero le está hablando de lo que va a pasar más adelante con toda su descendencia a través de ese hijo, esa descendencia que va a venir a través de ese hijo, es decir, el pueblo que le ha prometido, que va a ser más grande y más amplio que la arena del mar, que el polvo de la tierra, que no se puede contar, que las estrellas que no se pueden contar. Entonces esto era algo tremendamente terrible para Abraham. Dice, wow, pero no he visto el hijo y ya me está hablando de todo esto. Entonces esto era una señal para que su fe se engrandeciera y se fortaleciera en el Señor. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, el Señor le está hablando de la cuarta generación de él, de su descendencia. Volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, que la cuarta generación después de Abraham, es decir, después de Abraham venía Isaac, Jacob, y después de Jacob las 12 tribus, que era la cuarta generación. Entonces, después de la cuarta generación, ellos, los hijos de la cuarta generación, eran los que iban a entrar ¿dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todavía no se lo podía dar. El Señor le dice, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Es decir, todavía el Señor le estaba dando un tiempo más a los cananeos, a los amorreos, a los jebeseos y a toda esa gente que eran idólatras y que no querían servirle al Dios verdadero. Recordemos que esta gente eran el linaje de Caín. Entonces, él está prometiendo que después de la cuarta generación, esta gente todas iban a ser destruidas por este pueblo que iba a surgir del mismo Abraham y que ellos iban a heredar la tierra. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Es decir, aquí el Señor estaba recibiendo la ofrenda que Abraham le había puesto. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, es decir, lo que es el río de Etiopía, el río Grande, lo que es el río Nilo, ¿no, verdad? El río Grande es del lado de Etiopía y del lado de Egipto es el río Nilo. Dice, de donde empieza el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los
ceneseos, la de los cadomaneos o cadomoneos, los geteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces el Señor le está prometiendo aquí. Esta fue la contesta que él le dio a la pregunta de Abraham: ¿cómo heredaré todo esto? Entonces aquí el Señor le da la respuesta: tráeme estos animales, tráemelo en ofrenda. Entonces él cae en un sopor, en un sueño. Entonces el Señor le explica la manera que iba a suceder todo aquello, aunque él no veía el hijo ahora mismo, pero le está diciendo lo que va a pasar para que él crea que este hijo iba a llegar a la vida de Abraham. ¿Cuándo? Bueno, ya aquí Abraham, entrando ya al capítulo 16, que lo vamos a hacer luego, más adelante, en otro momento, vamos a ver que ya él aquí ya tenía unos 86 años cuando él tiene a, a Ismael, porque él decide meterse en todo este rollo nueva vez, que donde empieza nueva vez a decaer la fe, porque pasa un buen tiempo, que lo vamos a ver más adelante. Desde aquí, desde esta promesa que Dios le hace en el capítulo 15, pasan todavía, él tenía 76 años, pues pasan todavía 10 años más. Y ahí vamos a ver entonces lo que Abraham y Sara deciden hacer, porque ellos dicen: bueno, el Señor nos prometió todo eso y se lo creemos, pero quizá Él no puede hacerlo, porque estamos muy viejos. Entonces ahí vemos lo que terminan haciendo, que es una verdadera desgracia para ellos dos. Cuando Dios promete, lo debemos de creer. Y una de las cosas que el Señor nos pide es la paciencia. Aparte de la fe sencilla, debemos de tener la paciencia, una paciencia humilde, una paciencia de saber esperar, una paciencia que esperemos contra viento y marea. Aunque con nuestros ojos físicos no podamos ver ni entender cómo va a pasar y cómo va a suceder todo esto, debemos de confiar en Dios, porque Él es Dios y Él conoce el final desde el principio y conoce el principio desde el principio, y Él tiene el poder, la fortaleza, la grandeza, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para hacer todo lo que sea necesario para ayudar a sus hijos. ¿Cuáles? Los que confían en Él, los que esperan en Él, los que guardan sus mandamientos y los que tienen confianza y saben que el Señor hará de alguna manera, pero lo hará. ¿En qué momento? En el momento de Dios. Por eso no debemos desesperarnos, por eso no podemos dudar, sino esperar en la confianza de que el Señor siempre hará lo que ha prometido, y más con aquellos que guardan su mandamiento y tienen el testimonio, el estilo de vida que Cristo llevó en esta tierra. Por eso, mis hermanos, vamos a mantenernos firmes creyendo que el Señor, aún en la enfermedad más grande que podamos tener, Él nos puede sanar. Aún en las situaciones financieras más difíciles y terribles, Él nos puede levantar. Aún en las situaciones más terribles y oscuras que estemos pasando con nuestros familiares, Él puede llevar la paz a nuestras familias. Y aún la manera más terrible, por la duda o la falta de fe que estemos pasando espiritualmente, Él también nos puede levantar, porque el Señor, a quien llama, Él lo fortalece, lo restablece, le da sabiduría y nos enseña a aprender a esperar en Él. Nos enseña a aprender a tener confianza en Él, y nos enseña a aprender a tener una fe fuerte como el hierro y una sencillez pura en nuestra alma. Entonces, así como la tuvo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Así que, mis hermanos, vamos a creer en el Señor, vamos a esperar en Él y vamos a estar seguros que en el momento preciso, cuando Él crea que lo más lo necesitemos, ahí va a aparecer el Señor y va a poner luz en nuestra vida y en esos momentos de aflicciones y de prueba que estemos pasando. Recordemos que las aflicciones, para que la prueba sean fortalecidas, si obtengamos la victoria a través de la prueba. Las aflicciones a través de la prueba es para que nuestra fe sea fortalecida, para que creamos y confiemos ciegamente en el Señor, que Él nos ayudará y nos levantará. Así que vamos a mantener esa fe, vamos a mantener esos propósitos que el Señor quiere cumplir en nosotros.
y que se cumplan porque Él nos ha llamado para una obra y esa obra la tenemos que cumplir en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos ese llamado y que cada uno de manera diferente tiene que cumplirlo. Hermano, no te aflijas si está pasando un momento difícil. Hermano, no entres en duda, no permita que las dudas, la ansiedad y la incertidumbre dañen tu fe. Mantente firme creyendo que el Señor hará lo que te prometió y que te dará la victoria. Espera en el Señor y será bendecido en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos mis hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bye.